¿Ya está en la pantalla el tema de hoy, amados hermanos? ¿No los escucho? Híjole, como que verdad, ya desde ahorita dije, chico, ¿quién me contó el pastor que ando mal? Dígale el Espíritu Santo. Estaba yo ahí, ¿verdad? Porque gracias a Dios, porque cuando el Señor me da el tema rápido lo puedo desarrollar, pero cuando no me da el tema, luego es sábado y yo no tengo el tema. Pero cuando el Señor te da el tema, pues ya dices, bueno, ya nada más de ahí partes, hermano. Y lo que me mostró el Señor en esta semana es esta frase: no es suficiente creer en Jesús. No es suficiente con que la gente crea en Jesús. ¿Usted cree que la gente que pasa aquí afuera cree en Jesús, hermano? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Si ahorita salimos y paramos a... Oiga, ¿usted cree en Jesús? Sí, ¿cómo no? Me acaba de salir una rosca. Creer en Jesús no es suficiente. Desde el punto de vista de que no han creído en Él como su Señor y su Salvador. No han nacido de nuevo. ¿Y qué cree? Así hay mucha gente en la iglesia, que viene a la iglesia, pero que no ha nacido de nuevo. Porque la Escritura dice que el que está en Cristo es una nueva, ¿qué, hermano? Criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, si yo llegué con mi pecado aquí, pero me arrepentí, le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Y acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, Él me perdona y me hace una nueva criatura. Entonces, cuando yo salgo de aquí, camino en ¿qué? En victoria, camino en santidad. Pero si yo salgo de aquí y sigo haciendo el mismo pecado, eso quiere decir que no he nacido de nuevo. Que he creído en Jesús, pero nada más de dientes para afuera. Porque el que cree en Jesús dice que morimos juntamente con Cristo. El hombre pecador muere con Cristo y resucitas a una vida, ¿qué, hermano? Eterna. ¿A una vida qué? ¡Nueva! Entonces no puede ser que alguien que es nuevo siga haciendo lo mismo. Y por eso el tema es, no es suficiente solo con creer en Jesús. No es suficiente, hermano. No te engañes, que el enemigo no te engañes. No, pues ya llegué a la iglesia, ahí la llevo, soy salvo. No es cierto. Es más que eso, hermano. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Dice ahí entre signos de admiración, en la interrogación, ¿suficiente con creer en Jesús? Vamos a ver. Introducción, amados hermanos. La gente piensa que con creer en Jesús es más que suficiente. No se da cuenta que ser un verdadero creyente se requiere más que solo creer. Es necesario estar dispuesto a dar todo por Jesús. Alguien que ha creído en Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo debemos de creer en el Señor Jesús, hermano? Con todo el corazón. Con todo el corazón. A ver, dile que está a tu lado. Con todo tu corazón. Porque si tú crees en Jesús con todo tu corazón, entonces sabes quién es Él y obedeces su palabra. Pero si tú has creído a medias, entonces dices, bueno, sí creo en Él, pero sigo haciendo mis fechorías. ¿Dios puede ser burlado, hermanos? ¿Dios puede ser burlado? Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Es tan hermosa la palabra de Dios que te da la clave de qué es lo que te va a suceder. Todo lo que siembres, eso vas a ¿qué, hermano? A cosechar. Pues si estás sembrando adulterio, ¿qué vas a cosechar? Adulterio. ¿Fidelidad? Por el amor de Dios. Si estás sembrando fornicación, ¿qué vas a cosechar, hermano? Son leyes espirituales que se cumplen, que no cambian, hermano. Les daba el ejemplo de la ley de la gravedad, ¿verdad? La ley de la gravedad nos dice que todo tiende a ¿qué, hermano? A caer porque hay una fuerza, ¿verdad? Gravitacional que la empuja ¿a dónde? ¿Hacia qué? Hacia abajo. Entonces, si tú te subes a un edificio de 30 pisos y te avientas y dices, no voy a caer, voy a flotar, ¿qué pasa? Te vas a dar en toda la chapa. Porque es una ley. También estas leyes que te estoy diciendo son leyes, ¿verdad? Espirituales que no cambian. La ley de la siembra y la cosecha. Si tú estás sembrando algún tipo de pecado, ¿qué crees que vas a cosechar?
Tú no puedes decir, estoy sembrando este pecado y voy a cosechar bendición de Dios. Eso no pasa, ni en lo natural, hermano. Si tú siembras zanahorias, ¿qué cosechas, hermano? Zanahorias, hermana. Si tú siembras naranjas, ¿qué cosechas, hermano? Naranjas. Así es la ley. Ahora, ¿por qué crees que Dios hizo toda esa creación maravillosa, hermano? Para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Si tú siembras naranjas, vas a cosechar naranjas. Si tú siembras pecado, ¿qué vas a cosechar? Pecado. Y fíjate, ese pecado no solamente te va a alcanzar a ti, sino que va a alcanzar a tu familia. ¿Cuántos quieren heredarle maldición a sus hijos, hermano? Ya, basta. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Ya basta todo lo que le robó a mis abuelitos, a mis papás, a mí. Ahora ya no quiero que le siga robando a mis hijos. Pero tengo que empezar por mí. Y decíamos el martes, ¿verdad? Que fue el tema del martes, mi compromiso de año nuevo en Cristo Jesús. Es decir, no mi propósito, sino mi compromiso. Porque un compromiso es creer en Jesús. Porque si tú no crees en Jesús, dices, bueno, voy a hacer un propósito. Y decíamos que los propósitos normalmente, ¿cuánto duran, hermano? Si hacen los propósitos en año nuevo, ¿y cuánto duran? Hasta el 6 de enero, hasta la rosca, ¿no? Y ahí se acabaron. Pero los compromisos, hermano, deben de permanecer para siempre. Jesús hizo un compromiso con nosotros y ese compromiso es para siempre. Amén. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de esto que les estoy diciendo, porque es una realidad. Mucho se ha hablado acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Y entre que se pierde y no se pierde, muchos que dicen, no, pues yo soy de los que creo que la salvación no se pierde. Y si la salvación no se pierde, pues yo puedo hacer y deshacer, de todas maneras no me voy a perder. Pero hay muchos pasajes que dicen totalmente lo contrario. ¿Amén? Amén. Vamos a el joven rico, el primero. ¿Se acuerdan de ese pasaje del joven rico, amados? Vamos a verlo. Está en Marcos capítulo 10, versículo 16 al 22. Vamos a leerlo, vamos a desglosarlo. Este joven era un joven rico, ¿verdad? Imagínense al joven rico. Entonces vino uno con Jesús y le dijo, maestro, ¿qué? Bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces él está preguntando concretamente, ¿qué le está preguntando al Señor Jesús? ¿Qué debo hacer para tener qué? Vida eterna. ¿Para tener qué? Vida eterna. Es decir, este joven era un joven, ¿verdad? Cristiano, que había un anhelo en su corazón. ¿Cuál era el anhelo de su corazón, hermano? La vida eterna. Y el anhelo que había en este joven es el mismo anhelo que debe de haber en nosotros. ¿Por qué viene usted aquí, hermano? Porque quiere ¿qué? Porque quiere ¿qué? Una vida eterna. Entonces él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dice el Señor, hermanos? Guarda los mandamientos. Entonces el joven creía en Jesús, hermanos, ¿sí o no? No los escucho, ¿creía en Jesús, sí o no? Sí. Sí, porque si no hubiera creído en él, pues ¿para qué vaya a buscarlo? ¿Para qué voy a buscar a alguien en quien no creo? Sí, él sabía que él era el Mesías, él sabía que él era el Salvador y por eso fue a preguntarle, ¿qué debo hacer, maestro, para obtener vida eterna? Y Jesucristo le responde, ¿verdad? Dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces, ¿cómo es una forma de que nosotros podamos entrar en la vida eterna? Número uno, ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y número dos, ¿qué tengo que hacer, hermano? Guardar los mandamientos de Dios. Le dijo el joven, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es decir, que era un joven que guardaba los mandamientos, que conocía a Jesús.
Inclusive yo creo que era un mejor creyente que muchos de nosotros. Porque fíjate todo lo que guardaba. Número 1 dice, no matarás. Número 2, ¿qué dice? No cometerás adulterio. Número 3, no hurtarás, ni dirás falso. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti Mismo. ¿Qué respondió el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, en él había un anhelo por la vida eterna. Y si ya creo en Jesús, he guardado los mandamientos, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y Sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces él andaba buscando la vida eterna. Y Jesucristo le dijo, bueno, ¿quieres la vida eterna? Tienes que guardar los mandamientos de Dios. El joven le dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Perfecto. ¿Tú crees que eso le dio gusto al Señor Jesús? Sí. ¿Qué más debo hacer? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven Y sígueme. y entonces alcanzarás la vida. Por eso el tema de la predicación se llama no es suficiente creer en Jesús. No es suficiente creer en Jesús, sino tienes que estar dispuesto a dar todo por Él. Y cada vez que el tiempo pasa, hermano, te vas a dar cuenta que van a venir tiempos en los cuales tienes que dar todo por Jesús. Oyéndolo el joven esta palabra se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Fíjate, era un buen cristiano. ¿Y qué le impidió la vida eterna, hermano? Los bienes materiales. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y era un cuate cristiano. A ver, ya conmigo, era un buen cristiano el joven rico. Era un buen cristiano. Pero no tenía tanta fe para entregar sus riquezas. Y en el pasaje que sigue, no lo tengo aquí, dice, en el anterior, en el 21, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, y dice, ¿dónde iba a tener tesoros ese joven, hermano? En el cielo. Pero estamos tan apegados a las cosas terrenales que no vemos las cosas celestiales, hermano. Cada vez que nosotros somos fieles al Señor y creemos y obedecemos, ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos teniendo un depósito en donde? En el cielo. Porque aquí la tierra va a pasar, hermano, pero el cielo permanece para siempre. Avanzamos, hermano. Vamos a ver a otro personaje, Judas. Ese joven rico era cristiano. Buen cristiano. Quería la vida eterna. Obedecía los mandamientos. A ver si yo le pregunto a todos los que están aquí, ¿cuántos honran a su padre y a su madre? Como el joven rico. Dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Judas, vamos a ver a Judas, hermano. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿verdad? ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era, ¿qué, hermano? ¿Porque era qué? Ladrón. ¡Ladrón! Fíjate, él creía en Jesús, hermano. Sí. Andaba con Jesús. Andaba con los 12. Era el que guardaba los diezmos y las ofrendas, hermano. Traía la bolsa del dinero. Y cuando se derramó el perfume, la mujer, ¿verdad?, a los pies de Jesús, ¿qué dijo Judas? ¿Por qué ese desperdicio? Si hubiera vendido este perfume, ¿verdad?, y se hubiera dado el dinero a los pobres.
Pero dice aquí la Escritura que no lo dijo porque se tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ¿qué, hermano? Ladrón. Pues no es suficiente que estés, ¿verdad?, con el Mesías, que camines con Jesús, si no le has entregado todo tu corazón a Jesús. Y eso nos da un ejemplo de que ¿habrá ladrones en la iglesia, no? ¿Habrá ladrones en la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice Malaquías 3? Maldito soy con maldición porque vosotros toda la nación me habéis, ¿qué, hermano? Robado. Robado. ¿Qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. A ver, diga conmigo, como Judas, Como Judas. que se robaba las ofrendas que le daban al Señor Jesús. Andaba con el Señor, hermano, pero era ladrón. En otros términos, ¿verdad? Era cristiano, se congregaba, pero era ladrón. ¿Y cómo terminó Judas? Usted ya lo sabe, ¿verdad? ¿Alcanzaría la vida eterna Judas, hermano? Pero estuvo con Jesús, conoció a Jesús, creyó en Jesús. Juan capítulo 13, versículo 21 y 26 dice: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros, ¿qué, hermanos? Me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinando en el pecho de Jesús. ¿De quién está hablando ahí, hermano? De Judas, que era uno de los 12 que anduvo con ellos en el ministerio con el Señor Jesucristo, pero que nunca creyó, que nunca se convirtió verdaderamente al Señor y finalmente terminó entregando. Y usted ya sabe que lo vendió por 30 monedas de plata, y cuando lo aprendieron, ¿qué le dio? Un beso. Y después se arrepintió. Pero no se arrepintió, le entró remordimiento. Porque si se hubiera arrepentido, hermano, Dios lo hubiera perdonado. Lo que pasó con Pedro. Pedro también era un discípulo que anduvo con Jesús, pero ¿qué hizo a la hora de los cocolazos, hermano? Lo negó. Lo negó 3 veces. Entonces hay gente en la iglesia, ¿verdad?, que se congrega, que viene y que pareciera, ¿verdad?, verdaderamente un cristiano, pero que a la mera hora de la hora, con sus hechos, niega a Jesús. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice la Escritura que muchos dicen y piensan que Jesucristo retarda su promesa en venir, retarda en venir. No, algunos dicen, ya está tardando, ya se tardó mucho. Dile que está a tu lado, no es que él retarde su segunda venida, sino que es paciente. Es paciente. Dile, sino que es paciente. Es paciente. Para con todos. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, hermano. Entonces en este día, hermano, ¿verdad? Si Jesucristo todavía no ha venido, ¿por qué no ha venido aún? Porque quiere que ¿qué? Que todos procedan ¿a qué, hermano? Al arrepentimiento. Sí, es cierto, Señor, tú conoces mi vida y tú sabes cómo estoy. Perdóname, me arrepiento. ¿Y qué es el arrepentimiento, hermano? Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de dirección. Voy hacia allá, voy pecando, sí conozco a Jesús, me congrego, pero sigo en mi pecado. Y el arrepentimiento es: si yo pecando ahora ya no voy a pecar. Entonces por eso les decía que Dios me mostraba que tomáramos la Santa Cena al final. Porque cada vez que tomamos la Santa Cena es un momento para ponernos a cuentas con Dios. Reconocer
mi pecado, arrepentirme y no volver a pecar. También habla de eso la Escritura, ¿verdad? De uno que estaba enfermo y que Jesús lo sanó, dice, vete y no vuelvas a pecar, porque no sea que venga algo peor para ti. O la mujer adúltera, ¿no? Todos la acusaban. Mira, ¿dónde están los que te acusan? Ya se fueron, yo tampoco te acuso. Vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Y aquí qué está en juego, hermano? El hecho de que yo vuelva a pecar o no vuelva a pecar, ¿qué está en juego, hermano? ¿Qué está en juego? ¿Qué puso en juego el joven rico, hermano? La vida eterna. La vida eterna. Dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, hermanos? De ninguna manera. O sea, si ya soy salvo por gracia, pero no porque ya el Señor me salvó por gracia, yo voy a seguir pecando. Avanzamos. Juan 17:12, cuando estaban con ellos, los guardaba en tu nombre, dice el Señor Jesús. El nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió, excepto ¿quién se perdió, hermanos? El hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. De los 12, ¿quién fue el único que se perdió, hermano? Judas. Judas. El que andaba con ellos, el que caminaba con ellos, el que echó fuera demonios, ¿verdad? Porque si se acuerdan que Dios mandó a los 12, el Señor Jesús mandó a los 12, los envió a sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Y cómo regresaron los 12 discípulos? ¿Cómo regresaron? Gozosos. Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Se hizo milagros, hizo señales, vio los milagros del Señor Jesús, pero nunca se arrepintió. Y por eso dice aquí, sin embargo, uno de vosotros, es arriba, ¿verdad? Los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Fíjate, andaba con Jesús, ¿no? Iba a la sinagoga, se congregaba y seguía haciendo sus fechorías. ¿Qué pensaría? ¿Me voy a salvar? ¿Se salvó? Sin embargo, Pedro es el otro caso, ¿verdad? Que negó al Señor Jesús ¿cuántas veces? 3. Pero ¿qué hizo Pedro a diferencia de Judas, hermano? Se arrepintió. Cuando cantó el gallo por tercera vez, dice que salió y lloró amargamente. ¿En señal de qué, hermano? De arrepentimiento. Y es hermosa la palabra, porque cuando alguien se arrepiente de verdad y llora amargamente, hermano, ahí se ve el arrepentimiento. No aquel que dice, a ver, pase el que se arrepiente. Se ve el arrepentimiento. Y obviamente no solamente en el momento, sino después, ¿verdad? En su vida diaria se ve, mira, ya es otra persona, porque se arrepintió. Juan 6, 70 al 71 dice, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es, hermano? Es diablo. Y él se refería a quién, hermano? A Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no es nuevo, hermano. No es nuevo el hecho de que la gente venga a la iglesia y siga estando en pecado. Pero qué terrible, ¿verdad? Haber estado con Jesús, haber conocido a Jesús y no haber alcanzado la vida eterna. ¿Cómo creen que estará ahorita Judas en el infierno? O el joven rico. ¿Por qué no le di todo a los pobres? Avanzamos. El apóstol Pablo. ¿Cuál es el tema de la predicación, hermano? No es suficiente creer. No es suficiente congregarse, venir a hacer el aseo, ¿verdad? No es suficiente estar en un ministerio, venir a los discipulados. No es suficiente.
El apóstol Pablo, pues ya todos saben quién era el apóstol Pablo. En Hechos 22 narra un poquito acerca de quién era Pablo. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo, ¿qué les dijo Pablo? Versículo 3, hermano. Yo de cierto soy, ¿qué? Judío, nacido ¿en dónde? En Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido ¿a quién, hermano? ¿A los pies de quién? De Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte a los cristianos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen, ¿qué, hermano? Castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente, ¿qué pasó? Me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En el versículo 3 nos dice que este Pablo fue instruido a los pies de ¿quién, hermano? Gamaliel. De Gamaliel. Es decir, era una persona que conocía la palabra de Dios. Preparado. Dile al que está a tu lado: el conocer la palabra de Dios no es suficiente. Porque ¿hacia dónde iba derechito Pablo, hermano? Hacia el infierno. Aunque él lo hacía pensando que estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Agarraba a los cristianos, los encerraba y los entregaba a la muerte. Hoy en día también hay mucha gente que piensa, le da más énfasis a su conocimiento de la Biblia. Eso no te salva. Lo único que nos salva es creer en Jesús con todo nuestro corazón. Por eso, ¿verdad? La ley y los profetas se resumen en el primero y el segundo mandamiento. Número 1, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, hermano, hermana, si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, no pecas. Si tú amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces fíjate cómo está el engaño del diablo, que en lugar de amar a Dios con todas tus fuerzas, estás más atado al pecado. ¿Será más poderoso el pecado que Dios? ¿Será más poderoso el pecado que te ata que Dios? Entonces, ¿qué es lo único que quiere Dios de nosotros? Primer mandamiento, que lo ames por sobre todas las cosas. Y segundo mandamiento, que ames a tu prójimo como a ti. Porque cuando hablamos de pecado, generalmente se involucra en ¿cuántos? Dos. Y no solamente te afectas a ti, sino que estás afectando a tu prójimo. Entonces Pablo era un judío, ¿verdad? Por eso narra aquí que era judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, en esta ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, era un doctor de la ley, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, ¿no? De los fariseos, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y de esos hay muchos en la iglesia, ¿no? Que se creen aquí: oh, soy doctor, celoso de Dios, de la ley, pero eso no te salva. Lo único que te salva es creer en Jesús con todo tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos a amar a Jesús con todo su corazón? Amén. Diga que está a tu lado: no te engañes.
¿Te quieres ir al infierno, dijo? Porque ¿a poco ustedes creen, hermano, que es tan sencillo? Que Jesús dio su vida por nosotros y que es tan sencillo. Yo voy a andar pecando y de todas maneras ya Cristo me salva. ¿Usted cree que sea así? Dice en Hebreos, vamos a Hebreos. Pero si usted obedece y permanece fiel a Dios, por supuesto que su gracia es suficiente y le salva y le da vida eterna, hermano. Amén. Pero fíjese lo que dice Hebreos capítulo 4, me parece. No estoy bien. No creo que no es 4. Es el capítulo 10, versículo 26. 26 al 31. Dice el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos: porque si pecaremos voluntariamente, hermanos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda quema, más sacrificio por los pecados. Si pecaremos, ¿qué? Voluntariamente. ¿Verdad? Porque nadie te obliga, o si alguien te obliga, ¿no? Te pone una pistola y dice, ahora va a hacer esto, si no. Si pecaremos, ¿qué? Voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿ya recibiste la verdad? Ya no quedan más sacrificios por los pecados. Versículo 27. Sino una quema, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quién, hermano? A los adversarios. A los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés, o sea, los mandamientos, el que viola los mandamientos, hermano, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué pasa con él? Muera. Muere irremisiblemente. Fíjate, el que viola la ley de Moisés, los mandamientos que el joven rico sí cumplía. El que viola esos mandamientos, ¿cuál era la sentencia? Muerte. Que muera. ¿Cómo? Irremisiblemente, no hay justificación. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue, ¿qué, hermano? Santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces imagínense, cuando nosotros pecamos, hermano, es como decir que tenemos por inmunda la sangre del pacto que nos santificó. ¿Y a quién afrentamos, hermano, cuando pecamos? A Cristo. ¿A quién afrentamos? ¿Qué dice ahí? Ahí dice, al Espíritu de gracia. Y tenemos por inmunda la sangre de Cristo. ¿Y a quién afrentamos? Al Espíritu Santo. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, amados hermanos, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y ahí es donde entonces puedes entender muchas cosas. El que ama más a padre, a madre, a hijos que a mí no es digno de mí. Porque si tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa te están haciendo caer en pecado, pues tú no tienes por qué amarlos más a ellos que a Dios. Al contrario, tú tienes la autoridad para decirles, ¿sabe qué? Eso está mal. Ustedes están, ¿verdad?, teniendo por inmunda la sangre de Cristo y están vituperando al Espíritu Santo. Y no tolerar el pecado. Porque hoy en día, pues, me hago de la vista gorda. ¿Cuál es nuestra obligación, hermano? Imagínense que yo vea el pecado y me haga de la vista gorda. ¿Estará bien? Pues mientras vengan, mientras se llenen, mientras diezmen y ofrenden, pues que hagan lo que quieran. ¿Cuán valiosa es una alma?
terrible hoy en día ver cómo está el pecado metido, no en el mundo, en la iglesia de Dios. Para muchas familias es normal, ¿no? Lo que les comentaba yo de este chavito. Que los novios andan teniendo relaciones sexuales. ¿Qué dicen los mandamientos, hermano? De acuerdo a la ley, ¿qué tendríamos que hacer con esas personas? De acuerdo a la ley, ¿qué tendríamos que hacer? Matarlos. No los escucho. Apedrearlos hasta que se murieran. Sin embargo, vino la gracia. Jesucristo. Amén. Ay, porque ahora ya vino la gracia, ¿puedo seguir haciendo mis cosas? No, porque ahora estás teniendo por inmunda la sangre de Cristo y estás afrentando al Espíritu Santo. Y si violar la ley de Moisés era muerte, ¿tú crees que habrá perdón para que pisotea la sangre de Cristo? El que hace afrenta al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo quiero yo que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, hermano, si hay pecado? ¿Cómo quiero? ¿Cómo? Espíritu Santo, úngeme, lléname, úsame. ¿Cómo? Si lo estoy afrentando. Si la sangre que derramó la estoy pisoteando. Entonces, es necesario pensar en esto, meditar en todo esto, hermanos, porque el tiempo está cerca. Y si usted es un ser pensante, un hijo de Dios, ¿qué quiere para usted, hermano? ¿Irse al infierno o irse al cielo? ¿Qué quiere? Al cielo. Pero está tan contaminada la humanidad, hermano, que la gente se está yendo, ¿verdad? ¿Se ha visto esa imagen, esa figura donde va la filota de gente hacia el precipicio? ¿No van caminando toda la gente como autómatas hacia el precipicio, hermanos? Se han pecado y saben que van a ir al precipicio y no les importa. Y quizás los que no conocen de Dios, pues no saben a dónde van, pero los que sí conocen, hermano, y yo creo que también habría que predicar mucho acerca del infierno, hermano, porque muchos piensan que el infierno es como un cuento. Incluso hay mentes tan inocentes que piensan que el infierno allá hay fiesta, ¿no? Allá hay pachanga. ¿Se han visto chistes de ese tipo? Yo voy al infierno porque ya está la pachanga, ya está la fiesta. Cuando la Biblia claramente dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que las almas que están ahí no tienen descanso, ¿no? De día y de noche están en tormento, no están en ningún ámbito. Entonces, hermano, nada de lo que tú puedas vivir aquí se compara con lo que va a pasar en el infierno, en la eternidad. ¿Quieres cambiar una vida de 70 años en el pecado por una vida eterna con Jesús? Ahora, si tú entiendes que amas a Dios y le obedeces, Él te va a bendecir desde aquí. ¿Sí? Amén. Porque te va a dar todo lo que tú anhelas, el anhelo de tu corazón. Así es que, amados hermanos, no es suficiente lo que hacemos por el Señor. Es necesario dar todo por Él. Es como quisiera uno meterse, dar sus cabecitas y sus corazones. Pero esa tarea es del Espíritu Santo, hermano. Deje que sea el Espíritu Santo el que le hable a su corazón. Y salga con la determinación de no volver a pecar.
Pelee la buena batalla, hermano. Use todos sus recursos. Pero no porque el mundo sea algo normal, usted piense que también es normal. Si usted ve que alguien está en pecado, en el nombre de Jesús, tome autoridad y reprenda. Si está viviendo en su casa, usted no puede permitir pecado. Decían los apóstoles, nos es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Terminamos, hermano. No nos confundamos. Si queremos heredar la vida eterna, tenemos que estar dispuestos a dar todo por Jesús. ¿Qué dio Él por nosotros, hermano? Todo. Todo. Y por eso Él no lo puede exigir, hermano, porque Él lo dio. Ahora nosotros que estamos dispuestos a dar por Él. El joven rico era un perfecto cristiano, pero no estuvo dispuesto a dar todo por Jesús. Wow. Qué tremendo. Le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vas a tener tesoros en el cielo. Y ve y sigue. Después de ahí ya no se volvió a hablar del joven rico, ¿verdad? Pero si hubiera seguido a Jesús, hermano, a lo mejor hubiera un evangelio del joven rico, o a lo mejor hubiera una epístola del joven rico, hubiera ocupado el lugar de Judas, pero no estuvo dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús. No es suficiente solo creer, hermanos. Es necesario creer con todo tu corazón. El creer en Jesús, hermanos, implica una total entrega y rendición a Él. Una total entrega y rendición a Él. ¿A quién te quieres rendir, hermano? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Va a llegar el tiempo, hermano, en que vamos a tener que tomar esa decisión. O me rindo a los hombres o me entrego a Dios. Precisamente ayer estaba viendo un videíto de una computadora, una megacomputadora que está en Suecia, creo, me parece, que se llama La Bestia. Y en esa computadora va a estar almacenada toda la información de todos los seres humanos, del chip. O sea que toda la información de todos va a llegar a esa computadora. Y ahí van a saber dónde naciste, dónde vives, qué haces, cuánto le debes al banco, hay todo. Y obviamente todo eso es una preparación de lo que viene, ¿verdad? Del anticristo, en el cual todos van a estar con una marca, con un chip, sin la cual nadie va a poder comprar ni vender, sino solamente los que tengan en sus frentes o en sus manos. Y el hecho de ser marcado, ¿qué significa, hermano? Aunque seas cristiano, si te dejas marcar, ¿qué va a pasar? Así no, pues yo no quiero morir mal, que no. Vas a tener que tomar la decisión. ¿Sabe qué? Pues hágale como quiera, pero yo sirvo a mi Señor Jesús. Y si desde ahorita no le entregas tu vida a Él, ¿tú crees que cuando haya persecución, hermano, vas a morir por Él? ¿O vas a decir, no, pues con tal de que no me haga nada, pónganmela? Y póngansela a mis hijos también. Entonces el Señor nos está preparando. Se necesita verdaderamente amar a Jesús para estar dispuesto a dar todo por Él. ¿Y qué es lo que te va a pedir el Señor, hermano? Pues aquello donde más estás batallando.
Al joven rico, ¿qué le pidió, hermano? ¿Verdad? Donde él tenía puesta su confianza, el dinero. Debemos entender, hermanos, que creer es estar dispuestos a vivir para Dios. Y ya no le voy a decir quién está dispuesto, ¿verdad? Porque luego, en algo tan sencillo como es el aseo, hermano. Ahora imagínense si hablo de que le van a poner el número de la bestia. Si no estoy dispuesto a dejar mi comodidad por venir a hacer el aseo. Y todo por las cochinas fiestas, hermano. Porque hasta antes de las fiestas, ¿verdad? Mandábamos el mensaje, ¿quién quiere apoyar? ¡Fum! Llegaban 5, 6, 7. Se trata de Jesucristo. ¿A quién le va a dar más tristeza y más dolor el no ver a sus hijos en el cielo? Pues si ya no puedo hacer nada. Tuvieron el tiempo. Cristo viene pronto, hermanos. ¿Estás dispuesto a creer en Él? A creerle a Él, ¿verdad? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en Dios. Yo creo que todo el mundo cree en Dios, pero no le cree. Hay muchos que creen en Dios, pero no creen que si pecan se van a ir al infierno. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias.